Mesopotamia, la tierra entre ríos, es el escenario donde la humanidad aprendió a mirarse a sí misma y a llamarse civilización. Entre el Tigris y el Éufrates, dos serpientes de agua que nacen en montañas lejanas y mueren en mares cálidos. Los primeros pueblos descubrieron que el barro podía convertirse en hogar, que la semilla podía volverse promesa y que el tiempo podía guardarse en una marca sobre arcilla. Antes de los palacios y de las coronas, hubo chozas de caña y manos agrietadas. Antes de los imperios, hubo aldeas que aprendían a esperar la crecida anual como quien espera el latido de un corazón. Aquí no había piedra generosa ni bosques infinitos, había lodo, viento y cielo. Y con eso bastó. El lodo se volvió ladrillo, el viento llevó rumores de dioses y el cielo enseñó a medir la noche. Nació así una relación íntima con los astros. El campesino levantaba la vista para saber cuándo sembrar, el sacerdote para adivinar el destino y el artesano para aprender proporciones. El día se partió en horas, la noche en vigilias, y el año en estaciones que regresaban con disciplina sagrada. En estas riberas surgió la ciudad, esa criatura hecha de callejones y mercados, de templos que apuntan al firmamento y murallas que desafían al desierto. Uruk, Ur, Lagas, nombres que aún resuenan como tambores antiguos, levantaron yigura tras yigura, escalones de barro hacia los dioses. En lo alto, el sacerdote encendía ofrendas. Abajo, el pueblo ofrecía trabajo. Y así se forjó el pacto invisible. La comunidad sostenía al cielo y el cielo prometía sostener la cosecha. Pero Mesopotamia no fue solo plegaria, fue cálculo, fue contabilidad, fue orden. Para que el grano no se perdiera y la deuda no se olvidara, alguien presionó un cálamo contra una tablilla húmeda. Nacía la escritura, no como poema sino como necesidad. Primero números y listas, luego nombres, después historias. Cada cuña era una huella del pensamiento, un eco que viajaba más lejos que la voz. Gracias a esas marcas aprendimos que los reyes temían, que los comerciantes soñaban y que los dioses discutían entre sí como hombres poderosos. La ley también emergió del barro. Cuando los conflictos crecieron, alguien grabó normas en piedra para que nadie pudiera fingir ignorancia. Ojo por ojo, diente por diente, decía la justicia severa de un mundo que buscaba equilibrio. No era una ley perfecta, pero era un espejo. Por primera vez la sociedad se veía escrita, y al verse, intentaba corregirse. Y entre guerras y alianzas, Mesopotamia aprendió otra lección, que ningún poder dura se olvida al río. Hubo reyes que creyeron mandar sobre el agua y fueron arrastrados por ella. Hubo pueblos humildes que la escucharon y prosperaron. El río enseñaba paciencia cuando bajaba lento y furia cuando crecía sin aviso. Así, generación tras generación, se grabó una sabiduría simple y profunda. Quien conoce la tierra, se conoce a sí mismo. Y aún hoy, en cada mapa y museo, su voz antigua vuelve a susurrar. Es un llamado que no cesa. La vida cotidiana en Mesopotamia latía con una normalidad que hoy nos parecería extraña y cercana al mismo tiempo. Al amanecer, los campos se pueblaban de siluetas que avanzaban con arados tirados por bueyes, rompiendo la tierra húmeda mientras el sol nacía como una moneda incendiada en el horizonte. En los canales, el agua murmuraba su recorrido domesticado por diques y compuertas. Obra de generaciones que entendieron que sobrevivir era aprender a guiar, no a imponer. En las casas de ladrillo secado al sol, el pan se cocía sobre piedras calientes y la cerveza espesa se compartía en vasijas comunes. Comer no era solo nutrirse, era pertenecer. En los mercados,
Las voces se mezclaban con el olor de especias Lanaíaset. Llegaban caravanas desde tierras lejanas con historias desconocidas y objetos brillantes. Lapislázuli de montañas remotas, marfil de regiones cálidas, metales que parecían hechos de luna. Mesopotamia no era un mundo aislado, era un corazón que bombeaba comercio hacia todas direcciones. Los niños aprendían observando. No había escuelas como las imaginamos hoy, pero sí casas del saber donde escribas formaban a sus discípulos con rigor casi sagrado. Las tablillas eran sus cuadernos y el error se borraba alisando la arcilla con agua. Aprender a escribir era aprender a vivir dentro del orden invisible del reino. Quien dominaba los signos, dominaba el futuro, pues podía registrar deudas, nacimientos, oraciones y contratos. Los dioses estaban en todas partes. En la tormenta que quebraba el cielo, en la brisa que salvaba la cosecha, en el extraño silencio antes del amanecer. No eran seres lejanos, eran vecinos caprichosos. Había que contentarlos con himnos y sacrificios, con procesiones y templos adornados de colores que el tiempo borró. Cada ciudad cuidaba de su deidad como de un tesoro. Y las guerras no siempre eran por tierra o riqueza, sino por honra divina. Y sin embargo, incluso con tanta fe, el ser humano de Mesopotamia no dejó de preguntarse. Miró la bóveda celeste como un libro abierto e inventó constelaciones para entenderla. Nombró a los planetas como dioses errantes y calculó sus pasos con una precisión asombrosa. De esas observaciones nacieron calendarios y presagios, pero también la certeza de que el universo tenía un orden que podía contarse. Así, entre mitos y números, entre barro y estrellas, se fue tallando una forma nueva de ser humano. Ya no solo cazador o agricultor, sino habitante de ciudades, trabajador de proyectos imposibles, soñador de eternidad. Mesopotamia no fue un accidente, fue una respuesta. A la sequía, al miedo, al deseo de permanecer. Un intento grandioso de decirle al tiempo, aquí estuvimos, aquí aprendimos a ser. Pero como toda gran historia, la de Mesopotamia no fue solo de creación, también fue de destrucción. Imperios surgieron como soles jóvenes y se apagaron con la misma rapidez. Los aqueos extendieron su lengua y su espada sobre tierras sumerias, uniendo ciudades bajo un mismo nombre por primera vez. Más tarde los babilonios alzaron murallas y soñaron con una ciudad tan grande que el mundo no pudiera olvidarla. Y en el norte, los asirios construyeron un reino de hierro y fuego, temido por enemigos y respetado por aliados. Cada conquista traía consigo nuevas leyes, nuevos nuevos estilos de vida. Los palacios crecían en tamaño y en lujo, cubiertos de relieves que contaban batallas y casas reales. Los reyes ya no solo gobernaban, se representaban como enviados del cielo, intermediarios entre lo humano y lo divino. Su palabra era ley, su imagen destino, pero bajo el esplendor siempre latía una fragilidad, la dependencia absoluta del agua. Un canal descuidado podía significar hambruna, una crecida excesiva podía borrar ciudades enteras. La grandeza mesopotámica estaba hecha de equilibrio, y cuando ese equilibrio se rompía, el colapso no tardaba. Hubo sequías que no perdonaron, invasiones que no olvidaron y rebeliones que sangraron como heridas abiertas. Con el paso de los siglos, el eje del poder se desplazó como un río caprichoso. Babilonia cayó, Nínive ardió, y nuevas ciudades reclamaron su herencia. Los persas llegaron con una idea distinta de imperio, gobernar respetando costumbres, uniendo pueblos sin borrar identidades.
Los caminos se llenaron de mensajeros y el oro cambió de manos con la velocidad del viento. Mesopotamia ya no era solo cuna, era puente entre mundos. Y entonces, casi sin que nadie lo notara, el protagonismo se fue alejando. Otras tierras tomaron la antorcha, Grecia, Roma y más allá. Mesopotamia quedó como un eco, una ruina cubierta por arena y silencio. Durante siglos, sus ciudades durmieron bajo el polvo, sus palabras quedaron mudas en tablillas rotas, sus dioses sin nombre. Hasta que un día, hombres con ojos de arqueólogo y manos de soñador comenzaron a excavar, y la tierra habló. Tablillas emergieron como mensajes en botellas del tiempo. Relieves mostraron rostros de reyes olvidados. Historias que parecían mitos resultaron ser memorias fieles grabadas en arcilla. La voz de Mesopotamia regresaba, no como imperio, sino como legado. Hoy, cuando miramos esas ruinas, no vemos solo piedras viejas. Vemos el primer intento humano de construir un mundo con reglas, con arte, con sueños que sobrevivieran a la muerte. Vemos nuestra escritura naciendo, nuestras leyes ensayándose, nuestros dioses tomando forma. Entendemos que no somos herederos solo por sangre, sino por ideas. Mesopotamia no murió. Vive en cada ciudad que se alza, en cada contrato que se firma, en cada cuento que se escribe. Vive en el calendario que ordena nuestros días y en las preguntas que aún lanzamos al cielo. Porque allá, entre ríos antiguos, la humanidad escribió su primer capítulo. Y ese capítulo, aunque viejo, sigue leyéndose en nosotros. A veces imaginamos la historia como una fila ordenada de fechas y nombres, pero Mesopotamia nos recuerda que en realidad es un río desbordado. Nada ocurrió de forma limpia ni perfecta. Cada logro trajo consigo nuevas preguntas, cada solución abrió problemas distintos. Donde hubo abundancia nació la codicia, donde hubo orden apareció la rebeldía, y donde hubo fe surgió también la duda. Esa tensión constante fue el verdadero motor de la civilización. Los relatos que dejaron no eran simples cuentos. En ellos hablaban del miedo a la muerte, del deseo de gloria, del anhelo de justicia. Héroes que buscaban la inmortalidad, dioses que castigaban con diluvios, hombres que desafiaban su destino. Bajo esos mitos late una verdad eterna. El ser humano siempre ha querido durar más que su propio cuerpo. Por eso escribió, por eso construyó, por eso soñó con ciudades que tocaran el cielo. Y sin darnos cuenta, caminamos todavía por sus senderos invisibles. Cada vez que anotamos una fecha importante, repetimos el gesto del escriba. Cada vez que miramos un reloj, obedecemos el ritmo que ellos inventaron. Cuando buscamos leyes que sean justas, recordamos aquel primer intento grabado en piedra. Mesopotamia está lejos en el mapa, pero cerca en cada costumbre que creemos moderna. Sin embargo, su historia también es una advertencia. Nos enseña que ninguna civilización es eterna, que el orgullo puede más que la razón y que la naturaleza nunca se deja dominar por completo. Los ríos que dieron vida también dieron muerte. La misma tierra que alimentó imperios terminó cubriéndolos de polvo. El poder, cuando olvida su fragilidad, se vuelve una sombra de sí mismo. Quizás por eso su legado más grande no sea un edificio ni una ley, sino una lección. La civilización no es una meta alcanzada para siempre, es una tarea diaria. Se construye cuando se cuida la justicia, cuando se respeta el conocimiento, cuando se comprende el entorno. Se destruye cuando se desprecia la vida, cuando se confunde fuerza con verdad,
cuando se olvida de dónde se viene. Mesopotamia fue el primer ensayo, el borrador inmenso de lo que somos. Cometió errores para que otros aprendieran, levantó muros para que otros los cruzaran, escribió palabras para que otros las recordaran. No fue perfecta, y precisamente por eso fue humana. Hoy, en el ruido de las ciudades modernas y en la velocidad de los días digitales, su voz parece lejana. Pero sigue ahí, debajo del asfalto, dentro de cada historia que contamos para entendernos. Porque el ser humano sigue siendo el mismo que miró aquellos ríos con asombro por primera vez. Un viajero breve en un mundo enorme, buscando sentido entre el barro y las estrellas. Y así, mientras existan personas dispuestas a preguntar de dónde vienen, Mesopotamia seguirá viva. No como un lugar perdido, sino como una raíz profunda que sostiene todo lo que somos. Donde nació la civilización no hay ruina, hay cimientos invisibles sosteniendo el presente. Pero aún queda otro hilo por desenredar, el de las personas comunes cuyos nombres no fueron escritos en piedra. Ellos también levantaron Mesopotamia con sus manos anónimas. Mujeres que molían grano desde el alba, ancianos que contaban historias al caer la noche, artesanos que aprendían el secreto del fuego y del metal observando durante años. No hubo civilización sin sudor diario, sin repetición obstinada, sin esperanza silenciosa. En cada ladrillo había una vida entera comprimida. El niño que jugaba en las calles polvorientas no sabía que caminaba sobre historia futura. La joven que cantaba mientras traía agua del canal no imaginaba que su simple canción era parte del pulso invisible de la ciudad. Mesopotamia fue un coro inmenso donde cada voz, por pequeña que fuera, sostuvo la melodía. Y cuando llegaron los tiempos oscuros, no fue solo el derrumbe de edificios lo que dolió. Fue el quiebre de rutinas, la pérdida de significados. El mercado vacío, el templo sin humo, el canal secó. La civilización muere primero en el espíritu antes que en las piedras. Pero incluso entonces, cuando todo parecía perdido, algo sobrevivía: las historias. Porque mientras alguien contara cómo fue, nada se habría ido del todo. Un abuelo relatando viejas glorias al nieto, una madre explicando por qué se honran ciertos días, un sacerdote murmurando oraciones en ruinas. La memoria se volvió refugio cuando ya no quedaba techo. Así viajaron sus relatos más allá del tiempo, disfrazados de mitos, de leyendas, de fragmentos repetidos en otras lenguas. Otras culturas tomaron ideas sin saber su origen, repitieron costumbres sin conocer su raíz. Mesopotamia se volvió invisible y omnipresente. Tal vez eso sea el verdadero triunfo de una civilización: no durar en piedra, sino en pensamiento. No imponerse con muros, sino sembrarse en la mente de quienes vienen después. Porque una ciudad puede caer, pero una idea se esconde, espera y renace. Si hoy preguntamos qué es ser civilizado, quizás la respuesta esté todavía escrita en arcilla antigua. Vivir juntos, crear reglas, buscar belleza, contar el tiempo, mirar el cielo, dejar huellas. Todo eso nació allí, cuando la humanidad dio un paso fuera de la cueva y decidió quedarse. Mesopotamia no fue el final de un camino, fue su principio. Y cada inicio es también una pregunta abierta. ¿Qué haremos con lo que heredamos? ¿Qué contarán de nosotros dentro de miles de años? ¿Qué huellas estamos dejando ahora en el barro invisible del presente? Porque algún día alguien excavará nuestras ruinas, físicas o digitales, y tratará de entendernos.
Leerán nuestras palabras como hoy leemos aquellas cuñas torcidas. Y entonces, por un instante, nuestro mundo volverá a respirar, como lo hace Mesopotamia cada vez que alguien pronuncia su nombre. Y en ese eco que regresa desde tan lejos hay una pregunta silenciosa que aún nos observa. ¿Qué hicimos con el regalo que comenzó entre dos ríos? Porque la civilización no es solo pasado, es un espejo. Mesopotamia nos mira desde sus ruinas como un anciano sabio que no juzga pero recuerda. Ellos creyeron que sus ciudades serían eternas. Nosotros también lo creemos. Ellos pensaron que su poder era invencible. Nosotros lo pensamos, ellos confiaron en muros, en ejércitos, en dioses. Nosotros confiamos en máquinas, en sistemas, en números. Cambian las herramientas, no los temores. Cambian los nombres, no los yugos. Lo que nació en Mesopotamia no fue solo la escritura o la ciudad. Nació una pregunta que nunca se apagó, como vivir juntos sin destruirnos, como crecer sin olvidarnos, como construir sin perder el alma. Allí, donde el barro se hacía casa y el cielo se hacía calendario, empezó la historia que aún estamos escribiendo. Cada generación añade una línea, una corrección, una idea nueva. Pero el primer trazo, ese gesto ancestral de presionar un cálamo sobre la arcilla, todavía vibra. Quizás por eso nos fascina tanto volver a ese origen. No buscamos solo datos, buscamos identidad. Queremos saber de dónde viene esta necesidad de contar, de medir, de creer, de soñar. Y la respuesta siempre apunta hacia el mismo horizonte antiguo. Mesopotamia fue el primer latido fuerte del corazón humano. Antes había vida, sí, pero allí hubo conciencia de ella. Conciencia del tiempo, del otro, del mañana. Y cuando eso nace ya no se apaga. Hoy, mientras los ríos siguen su curso bajo otros nombres y otras banderas, su esencia permanece. En cada mapa que dibujamos, en cada historia que contamos al borde de la noche, en cada niño que pregunta por qué el cielo es tan grande, Mesopotamia vive en esa pregunta. Donde nació la civilización, no nació una respuesta definitiva, nació la inquietud. Y esa inquietud es el motor que nos empuja aún. Así que no pensemos en Mesopotamia como un capítulo cerrado. Miremosla como una voz antigua que todavía nos llama. No desde el pasado, sino desde dentro. Porque al final, cuando todo cambia, cuando los imperios caen y los nombres se olvidan, queda algo esencial, el deseo humano de dejar huella. Eso fue Mesopotamia. Eso somos nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje hasta el origen de todo. Si esta historia te ayudó a mirar el mundo con otros ojos, regálanos un like. Compártela con quien ame aprender y deja tu comentario con lo que más te sorprendió. Suscríbete para seguir explorando juntos los misterios del pasado y las preguntas del presente. Tu apoyo hace que estas historias sigan vivas. Nos vemos en el próximo capítulo de esta aventura sin fin. Hasta pronto.